tal? Buenas tardes a Buenas tardes. todos. Bueno, hoy nos honra nuevamente con su visita a Federico Peneta. De algún modo estamos aprovechando su presencia en Salta con motivo de su venida a conformar un jurado de filosofía de la ciencia, del lenguaje, perdón. Y bueno, una iniciativa, digamos, en la Escuela de Filosofía, digamos, impulsada por el Círculo en Ciencia y Filosofía, Filosofía y Ciencia, un grupo de alumnos que dimos cauce para concretar esta reunión. El Círculo de Investigación de Filosofía y Ciencia es un grupo constituido inicialmente por estudiantes de grado de la carrera que tienen intereses marcados por el área lógico-epistemológica, filosofía de la ciencia, nociología, filosofía del lenguaje y por la relación histórica y compleja de la filosofía como disciplina autónoma y el campo científico en general. Su conformación se ha producido en gran parte tras un evento académico realizado en octubre de 2024, organizado por docentes y estudiantes. La jornada de diálogo entre filosofía y ciencia que supo capitalizar intereses académicos en común. Principalmente conforman el círculo Nicola Antonella Gonza, Tamara Agostina Sigler, Simón Orlando Pérez, Ana Maximiliano Coria, Lucas Franco Cardoso Díaz, Simón Cintas y Atale, Facundo Agustín Miranda Medina y Matías José María Llorens Villa García. Quienes fueron quienes integraron, digamos, el comité de organización de esta charla de hoy y de la charla de mañana, conjuntamente con la graduada Lía Avellaneda y el graduado Augusto Rubio. Manda especialmente un saludo para esta ocasión el director de la escuela, que bueno, que por razones obvias no está aquí presente, que es quien, le aclaro acá, quien nos distingue con su presencia acá, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Teodolina Zubiría, que es tesista de Federico, ¿no?, en una maestría en Quilmes, y justamente Augusto, el director de la escuela, mañana concursa y Federico jurado. Así que debe estar estudiando bastante Augusto en estos momentos. ¿Sí? No le tocó ninguno de mis temas, me parece, ¿no? No, bueno. ¿Qué tema le tocó? Bueno, también agradecer, bueno, a las autoridades de la facultad, a la secretaria académica. En realidad esta organización de estas charlas se hicieron durante el receso, con lo cual, bueno, ella aún en el receso tuvo la disposición para los pormenores administrativos que hiciesen posible esta reunión. Y bueno, por último, hemos organizado la charla en dos momentos que tienen que ver, primero, la vigencia de la tradición pragmatista, principalmente porque es una tradición filosófica que aquí no se ve en la carrera de filosofía. Entonces, bueno, aprovechamos a Federico, ¿no?, que diría que es uno de los especialistas en el país del neopragmatismo, para que ilustre, digamos, a los estudiantes sobre esta corriente. Y después un segundo momento que surgió mucho del interés de los jóvenes que integran este grupo, de conocer acerca del campo argentino en la filosofía en la actualidad, ¿no? Entonces hacemos un corte después de la charla sobre la tradición pragmatista y Federico vamos a poder conversar libremente acerca de cómo se configura, digamos, la filosofía, ¿no?, institucionalmente en el país. Bueno, Federico Penela es doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, profesor regular titular de Filosofía del Lenguaje de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y profesor regular adjunto de Filosofía del Lenguaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, ha dictado cursos de grado y posgrado en la Universidad General Sarmiento, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Tres de Pedro, Universidad de La Plata,
Se especializa en teoría del conocimiento y semántica filosófica con especial interés en el pragmatismo clásico y posanalítico y en los vínculos entre dichas áreas temáticas y la filosofía política. Coordina grupos de investigación, 3, en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Ha publicado Wittgenstein en Galerna, coeditado los libros Ligero Pragmático de la Filosofía y Gramática, Juegos y Silencio, discusiones en torno a Wittgenstein. Igual que muchos artículos en diversos volúmenes colectivos en el país y en el exterior. Actualmente fue presidente de la Asociación Filosófica Argentina, AFRA, y actualmente es el presidente de la Richard Rorty Society por el periodo 2023-2025. Bueno, sin más, te doy la palabra, Federico. Bueno, gracias Jorge. Es una alegría muy grande estar de nuevo en Salta. Siempre digo que de las únicas dos ciudades del mundo donde yo viviría que no fuera Buenos Aires era Madrid y Salta. Y amo profundamente esta ciudad. Desde la primera vez que vine en el año 1991 con motivo del primer congreso que organizó Congreso Nacional que organizó la Asociación Filosófica Argentina. Así que me trajo a Salta la filosofía. Y desde ahí me enamoré de esta ciudad y bueno, tengo uno de mis grandes amigos salteños que siempre me recibe con su generosidad habitual. Especialmente además feliz de haber sido convocado para ser jurado de un concurso de una materia, la materia filosofía del lenguaje, que es donde está mi corazón, así que espero poder contribuir a que eso salga de la mejor manera posible. Y doblemente feliz de que esta charla haya sido realizada por un grupo de estudiantes, que es lo único que da sentido a nuestras vidas. Así que muy contento de estar acá, gracias a todos los que vinieron, colegas, tesistas y estudiantes. Jorge, bueno, habían conversado con los chicos del centro, ¿cómo es el centro de Círculo de filosofía de las Filosofía y Ciencia. filosofía. Los chicos del círculo les parecía que podía ser de interés hacer una breve introducción al pragmatismo. El pragmatismo es una tradición que en la Argentina no tuvo un desarrollo fuerte, pero sí hubo chispazos de aproximación. Yo no sé si a la tradición pragmatista, pero al menos sí a ciertos autores del pragmatismo clásico, ¿no? Es más, si uno mira, esto es algo que me enteré no hace tanto, si uno mira los programas de lógica de la UBA, por ejemplo, los programas de lógica que firmaba Matienzo en la carrera de filosofía en la UBA a principios del siglo XX, claro, la tradición de la lógica matemática no había llegado, ¿no? Frege, Russell, estaba en ciernes, ¿sí? La tradición, todavía ni se había publicado Principia Matemática de Russell. Entonces, lo que se veía era Kant, Hegel y Peirce, James y Dewey, ¿sí? Entonces, es muy sorprendente hoy que sería totalmente inverosímil para muchas personas que un curso de lógica incluyera a Peirce, a James y a Dewey. A principios del siglo XX era perfectamente natural. Entonces uno encuentra ahí una presencia del pragmatismo en la currícula misma de los inicios de la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Encuentra mucha presencia de la figura de William James en las carreras de psicología, porque ustedes saben que James, o no lo saben, les cuento, James fue uno de los pioneros de la psicología moderna. Y, por ejemplo, en los programas que firmaba José Ingenieros, James estaba presente en la Facultad de Medicina también.
James, de hecho, fue muy popular por su psicología, incluso tuvo que escribir un compendio de psicología general para que la gente, había una demanda popular de leer ese libro, entonces escribió un compendio de divulgación, que se tradujo acá y lo publicó se publicó con una introducción de Duhovne, de León Duhovne. Macedonio Fernández fue un fervoroso lector de James. Si ustedes leen el Museo de la Novela de la Eterna, hay menciones a James allí. Macedonio Fernández dice allí: yo me siento el jefe de trabajos prácticos de William James. Y por supuesto hubo mucha presencia en la década fin de la década del 50, durante la década del 50 y la década del 60 de Dewey, de John Dewey, pero no tanto en el plano filosófico, sino, aunque son indisociables, en el plano de su filosofía de la educación, de su pedagogía. Eso fuertemente de la mano de un español republicano exiliado en Argentina después del triunfo franquista, Lorenzo Luzuriaga, que es el que crea en la editorial Losada la Biblioteca de Psicología. Y allí es donde se publican buena parte de los textos pedagógicos de Dewey, empezando por Democracia y Educación. Pero son como destellos, ¿no? Y destellos que algo en medicina, algo en psicología, en ciencias de la educación, en trabajo social, porque hay una beta, ahora voy a mencionar algo, de pragmatismo ligado a los creadores, a Jane Addams, que fue la fundadora del trabajo social y era parte del mismo círculo, pero no en filosofía. Aun cuando, si uno lee la revista Cuadernos de Filosofía, fundada por Carlos Astrada en el año 46, si yo no me equivoco, 48, por ahí, hay en esa revista a lo largo de la primera década reseñas, notas críticas de las traducciones de los libros de Dewey que empezaban a publicarse en México. Pero no hubo trabajo filosófico en Argentina siguiendo la tradición pragmatista hasta la década del 90. Entonces es un fenómeno reciente, digamos, del pragmatismo en la Argentina. Luego les puedo contar cómo es que de pronto sí apareció el pragmatismo en la Argentina y yo diría en el mundo. A mí me gusta presentar a la tradición pragmatista, primero diciendo que es una tradición, esto puede sonar un poco fuerte y puede generar muchos prejuicios en contra, pero hay que decirlo con claridad, es una tradición fuertemente estadounidense. Es imposible pensar el pragmatismo desligado de la cultura estadounidense, ¿sí? Yo diría en sus mejores luces. Y entonces a mí me gusta decir que el pragmatismo es uno de los tres legados estadounidenses, muy estadounidenses, pero que devinieron universales. Es decir, que todo el mundo puede ser ahora un representante de eso sin ser estadounidense y sin ser estadounidense en ningún sentido. Son el pragmatismo, el western y el jazz. Son los tres grandes productos que le legó, creo yo, a la cultura mundial, a la cultura mundial de los Estados Unidos, y los tres devinieron universales. Cualquiera puede hacer jazz, cualquiera puede hacer western, nos lo enseñaron los italianos, y cualquiera puede hacer pragmatismo.
ya no hay que, y totalmente desligado de toda la rémora estadounidense que podamos pensar. Entonces a mí me gusta decir que el pragmatismo surge de tres suelos. Un suelo es la guerra de secesión, la posguerra. Sabrán ustedes que la guerra de secesión fue un acontecimiento traumático como pocos en la historia de América. Yo lo suelo asimilar en cuanto al impacto que produjo en la población y sobre todo el impacto que produjo en la población del sur a lo que fue nuestra guerra del Paraguay. Porque la guerra del Paraguay hay que pensarla en parte como una guerra civil también, ¿no? Solamente que allá se invirtieron los que ganaron, ¿no? Acá ganó el proyecto agroexportador y allá ganó el proyecto industrialista. Y fue una guerra fratricida, y si uno mira, por ejemplo, en el sur uno ve un fenómeno muy parecido al que uno puede ver en Paraguay. Un descenso drástico en muy poco tiempo de la población masculina, fruto de la masacre de la guerra, ¿no? Y es el paso de la instauración de la Unión y la instauración de un proyecto industrial. Ese es el fin de la guerra de secesión. Bien, donde se peleaba por la abolición de la esclavitud en función de tener masa salariada. ¿No? Ahora, la guerra de secesión fue, como toda guerra civil, ¿sí?, fue especialmente lacerante y quebrantadora de los lazos sociales. Y de ahí surgieron dos de los tres, bueno, los tres grandes legados culturales de la humanidad. De alguna manera uno los puede pensar como fruto de la posguerra. El jazz no cabe duda, porque todos esos afroamericanos que trabajaban como esclavos en los campos devinieron trabajadores asalariados en las ciudades, y allí, por ejemplo, básicamente en Chicago, es donde Nueva Orleans ni hablar, pero cuando todos esos afroamericanos de Nueva Orleans y del sur llegan a los centros urbanos como trabajadores industriales, ahí es donde el jazz se termina de consolidar con sus distintas vertientes, ¿no? Entonces, el jazz también es un fenómeno de la posguerra, o del tipo de país de la posguerra. El western, ni hablar. El western surge primero como una literatura del resentimiento. En la posguerra surgen dos literaturas. Una literatura escrita mayormente por mujeres, pertenecientes a distintas ramas del cristianismo. Una literatura de la conciliación, una lectura de la escucha del otro, una literatura del perdón, una literatura del acompañamiento y del cuidado, ¿no? Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom, que escribió una serie de novelas en esa dirección, y así muchas otras. Frente a esa literatura hay otra literatura, escrita por varones, que representa el resentimiento del sur. El resentimiento del sur encarnado en los bandoleros. Los bandoleros son, la mayor parte de ellos, el ejemplo paradigmático es el mito de los hermanos James, Frank y Jesse James, son varones derrotados y desligados de su familia, con muertos en su familia, con sus hermanos, sus padres, etc., desarraigados de su mundo, que deciden convertirse en ladrones de bancos. Entonces el mito del bandolero, ladrón de bancos o ladrón de trenes que transportaban caudales, constituye un modo de, empiezan a aparecer mucha literatura sobre esas figuras, ¿sí?, como expresión del resentimiento frente a el nuevo mundo capitalista que
capitalista industrial con base financiera que se está desarrollando. Eso es el resto. Entonces ahí tenemos dos literaturas. Luego el western, por supuesto, deviene género cinematográfico y ahí se convierte en un género metafísico, diría yo, ¿no? Por eso su capacidad de ser universal, ¿no? El pragmatismo es un movimiento filosófico que uno lo puede asimilar a la literatura conciliatoria que escribían las mujeres. Porque el pragmatismo es entre muchísimas cosas, pero es un movimiento filosófico antiesencialista, falibilista, antidogmático, ¿sí? Que venía como anillo al dedo para un momento histórico que requería, ¿sí?, un quiebre de los antagonismos inconciliables fuertes. ¿Sí? Entonces, que en ese contexto, varios años después del fin de la guerra de secesión, pero ahí, a los menos de una década, o ahí nomás, empiecen a aparecer los papers, los trabajos de Peirce en esa dirección, ¿sí? Y que esos papers de Peirce empiezan a ser leídos. Cuando digo Peirce voy a empezar a poner nombres acá. Que esos textos de Peirce empezaron a ser leídos en grupitos, en clubes. Se llamaron el Club de los Metafísicos, los muchachos de Boston que se leyeron a leer a Peirce. James estaba ahí, Oliver Wendell Holmes, que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, estaba ahí. Era el tipo de espíritu o de talante filosófico, de talante cultural que los tiempos parecían requerir para la consolidación de la Unión, ¿no? Entonces esto es interesante, ¿no? Los tres productos que generan la cultura estadounidense y que devienen universales son frutos de la posguerra. Uno es la expresión máxima de aquellos por los que supuestamente luchaban, es decir, los afroamericanos, el jazz, y probablemente sea el más grande producto cultural de los Estados Unidos. Si me dan a elegir entre los tres, y no sé, no sé si ustedes vieron la película La Terminal de Spielberg, que es con Tom Hanks, que es una comedia tremenda. Es la época donde Bush había puesto una serie de... Estaba en la lucha contra el terrorismo, entonces había cerrado fuertemente los requisitos para ingresar a los Estados Unidos, y este tipo que viene de la nada queda varado un tiempo en un aeropuerto y logra un permiso para entrar, y él lo único que quería era cumplir el sueño de su padre, ir a un club de jazz a escuchar jazz. Era un tipo de un país ignoto, porque el jazz era más importante que llegar a los Estados Unidos. El producto de aquellos por los que supuestamente luchaban en la guerra de secesión. Entonces ahí tenemos, me parece, un primer modo de contextualizar el surgimiento del pragmatismo como un producto de la posguerra. El otro modo de contextualizarlo, creo yo, es como producto de una de las mayores revoluciones científicas que se produjeron en el siglo XIX, que es el surgimiento de la teoría de la selección natural de Darwin. El siglo XIX produce, bueno, además de Hegel, ¿no?, produce dos grandes eventos desde la ciencia que conducen a un temperamento a la pragmatista, un temperamento antiesencialista, digámoslo, ¿no? Uno es el surgimiento de las geometrías no euclidianas, ¿no?, que abre la idea misma del pluralismo, ¿no? O sea, o que genera o da la posibilidad de pensar cómo
¿Cómo? ¿No hay algo así como la geometría? Hay muchas geometrías posibles y las podemos usar para diversas cosas. Eso sin duda tuvo que haber sido de un impacto cultural muy fuerte. Y ni que hablar la teoría de la selección natural de Darwin, cuyo impacto fuerte o el rechazo que genera no está en el hecho de que supuestamente atiende la idea de que nuestra especie en algún sentido desciende de otras especies que consideramos primitivas, ¿no? Sino en que es un golpe a todo esencialismo que a uno se le puede imaginar. Quizá el golpe más grande que hasta entonces había producido la humanidad contra el esencialismo, ¿no? La tesis de azar y contingencia como constituyendo especies debe haber sido, y esa es la razón principal por la cual ha sido sistemáticamente atacada por los conservadores, como al día de hoy, especialmente los Estados Unidos. Hay un texto de uno de los pragmatistas contemporáneos, de los que voy a hablar luego, un texto de Rorty, que a mí me gustó mucho. Cuando yo daba filosofía contemporánea, lo daba como primer texto, porque ahí Rorty dice, bueno, hay tres tipos de filósofos, ¿no? O una manera de hacer taxonomía de filósofos. Ahí Rorty dice, dime qué área de la cultura mira como modelo o como privilegiada y te diré qué tipo de filósofo eres, ¿no? Y Rorty decía, para mí hay tres tipos según este canon: el que mira la ciencia, el que mira el arte y el que mira la política. Y yo le agrego a eso de Rorty, dentro de los que... Es muy linda la dicotomía, porque te obliga a poner los libros de una manera distinta a la que venías acostumbrados, ¿no? Porque a Russell Hudson lo pone juntos, incluso a Dewey también, como los que les importaba la ciencia, donde lo que estaban mirando era la ciencia, ¿no? Dewey, otro de los nombres que vengo mencionando, pero no escribo. Pero yo agrego, dentro de los que les importa la ciencia, los que toman la ciencia como modelo, yo diría, dime qué disciplina filosófica miras y te diré qué tipo de filósofo eres. Porque no es lo mismo el filósofo que toma como modelo la matemática, que el que toma como modelo la física, que el que toma como modelo la biología. Son tres tipos de filósofos muy distintos. Y los pragmatistas, ¿sí?, con mayor o menor intensidad, con menor intensidad Peirce, aunque en la base sí, y con muchísima más intensidad Dewey, fueron filósofos que pensaron al sujeto de conocimiento a partir de pensarnos como sujetos vivos. Poniendo un ojo en la biología y poniendo un ojo especialmente a la teoría de la selección natural de Darwin. Hay un famoso ensayo de Dewey que se llama La influencia de Darwin para la filosofía. Entonces ese es el segundo humus del pragmatismo, que también conduce hacia lo mismo, el antiesencialismo. O mejor dicho, este segundo humus conduce hacia el antiesencialismo y cuajó en un contexto histórico que remandaba eso. Y el tercer punto lo menciono solo al pasar porque esto vale quizás solamente para James y no tanto para Peirce y para Dewey, que son los tres grandes nombres del pragmatismo clásico, el tridente pragmatista. Hay que agregar acá a Jane Addams, que ya la mencioné, luego puedo decir algo sobre ella, y a un gran filósofo
George H. Mill. El tercer humus, que eso vale quizás más que nada para James, pero si uno sigue el libro de James, es muy importante para las consecuencias filosóficas, es el hecho de hay algo que cuando uno mira a los Estados Unidos a veces olvida, y es lo primero que hay que pensar cuando uno mira a los Estados Unidos, y es que es el pueblo más religioso del mundo. A la americana. Es decir, si a mí si me quisieran definir, me tiran contra el rincón, contra la pared y me preguntaran qué es lo prototípico de la cultura americana, qué es lo que aparece en el pragmatismo. La mirada hacia el futuro. La mirada hacia el futuro es lo que constituye la americanidad, ¿no? Y eso es el pragmatismo. Por eso el pragmatismo solo puede salir de ahí. Entonces, ¿cómo ser religioso con la mirada hacia el futuro? Qué raro. Creando nuevas religiones, que es lo que sistemáticamente hicieron los yanquis en todo el siglo XIX, incluso el XX. Ningún otro pueblo en el mundo inventó religiones en el siglo XIX y en el siglo XX. Y esto no es que inventaron una, inventaron 20. Los testigos de Jehová, los baptistas, los evangelistas, los mormones y así. No, bueno, hay 1000 versiones del cristianismo. Cualquiera se siente con la potencial de crear una nueva, es decir, que apunte al futuro, religión. Esto lo cuenta maravillosamente el crítico literario Harold Bloom en un libro que yo les recomiendo con fuerza. Si uno quiere entender los Estados Unidos, lean de Harold Bloom la Revolución Americana, la religión americana. Entonces, esto lo menciona simplemente como una curiosidad, ¿no? Esta presencia de la religiosidad la menciono porque no quiero dejar de mencionarla como un tip, pero solamente tiene fuerza en James, ¿sí? Y no voy a hablar tanto de James hoy, a pesar de que sea, si me apuran, el que yo prefiero de los tres. Entonces, ¿qué es lo que mueve? ¿Cuáles son los primeros? Si yo tuviera que resumir muy mucho lo que estos tipos hicieron. Bueno, uno podría decir que lo que estos tipos hicieron, en primer lugar, es pensar así. Somos seres vivos, algo que a ningún filósofo se le había ocurrido fuertemente. A la hora de pensar el conocimiento, ¿no? Somos seres vivos. ¿Sí? Y como seres vivos actuamos, porque, como dice Dewey, se vive para adelante, ¿no? Por eso ahí está la dimensión del futuro tan americana. La dimensión del futuro tan americana y el prestar atención al sujeto de conocimiento como ser vivo va junto, porque se vive para adelante, como dice la frase que está en Kierkegaard también, ¿no? Entonces, lo que hicieron estos tipos es pensar, ¿cómo pensar al sujeto del conocimiento? ¿Sí? Pensando que somos antes que nada seres vivos. Y en consecuencia, seres que actúan, agentes. Entonces, el sujeto de conocimiento es básicamente un agente. Si ustedes me apuran mucho, y lo dirían ellos mismos, esto en algún sentido ya estaba en Kant. ¿No? Porque lo que es el sujeto es un sujeto que sintetiza, ¿no? Pero es el sujeto trascendental, no es pensado en tanto ser vivo, esa actividad agencial. Pero es muy importante la regambre kantiana en el pragmatismo, porque indirectamente ayuda a pensar en términos de agencia, Kant, ¿no? Por supuesto Hegel. De hecho, Dewey fue el gran hegeliano estadounidense. Entonces, Peirce lo que hace en los ensayos que van del 68 al 77 es impugnar a la tradición moderna
individualista e intelectualista. Peirce explícitamente lo llama el espíritu cartesiano. Ese es el enemigo. Y el espíritu cartesiano, para Peirce, está comprometido con una serie de tesis. Y dos de las tesis con las que está comprometido es interesante mencionarla. Una es la tesis de que cómo pensar al conocimiento. La tradición moderna, con Descartes a la cabeza, piensa que el modelo para pensar el conocimiento es a través del modelo duda-creencia. La duda es aquello que hay que superar para alcanzar la creencia que eventualmente puede ser consignada como un caso de conocimiento. Para Peirce, y ese es uno de los ejes de toda la tradición pragmatista, eso es un desatino. Hay que pensar el conocimiento bajo el modelo creencia-duda. No se entiende la duda, sino como un quiebre de la creencia. No hay algo así como la duda sin razones para dudar. La duda siempre hay que pensarla como un quiebre de la creencia. Primero está la creencia. La duda es un quiebre de la creencia. Y entonces, ¿qué hace el sujeto? Que es agente y no puede no estar en la situación de creencia. Ese es el acto, el punto de Peirce. El sujeto no puede sino estar en situación de creencia. ¿Por qué? Porque es un sujeto agente, no es un sujeto contemplativo. Si vos sos un sujeto contemplativo, podés estar toda la vida en la situación de duda. Pero si sos un sujeto agente, que es lo que somos, no podemos sino alcanzar y fijar la creencia. A eso lo llama Peirce investigación, pasar de la duda a la creencia. Pero la investigación aparece únicamente cuando la duda es en efecto una crisis del sistema de creencias previo. Peirce dice, las dudas de papel no son relevantes para la filosofía. ¿No? Empezar a dudar sin razones es un desatino para pensarlos como somos. Peirce no hace tanto énfasis en la idea de vida, sí en la de agencia, pero por todo lo que vino después, la mejor manera, creo yo, de leerlo a Peirce es porque somos sujetos vivientes y por lo tanto agentes, no podemos sino estar en el estado de creencia. Esto está en toda la filosofía contemporánea. Toda la filosofía contemporánea, si ustedes me apuran, es una frente a la filosofía de la desconfianza, de la modernidad, es una filosofía de la confianza. Primero está la comprensión, está la precomprensión como condición para la comprensión. La fenomenología ¿no? y la hermenéutica heideggeriana gadameriana claramente estableciéndolo. ¿No? El pragmatismo es lo mismo. Por eso Dewey, cuando leyó Ser y Tiempo de Heidegger, la división 1 sobre todo, dijo, bueno, esto es lo mismo que pienso yo, solamente que escrito en alemán trascendental. Pero tenía razón. Es una filosofía de la confianza en el sentido, primero está la creencia y después la cosa. Por eso a mí me gusta leer a Shakespeare muchas veces como el gran bufón del cartesianismo, el que se burla del cartesianismo. Me bastan 2 obras para eso. Hamlet. ¿Qué le pasa a Hamlet? Viene el padre, la sombra del padre le dice, me mató mi hermano, tu tío, andá y matalo. ¿Qué hace Hamlet? Eso pasa en el acto 1. Son 5 actos la obra. No lo mata.
Eliot decía, es una obra fallida. ¿Cómo? A lo sumo tenía que tener 2 actos. Primer acto, viene el padre y dice, vengame, y el segundo acto va y lo venga. No, tipo duda. Es decir, no agencia, ¿no? Se instala en la duda y no actúa, ¿no? Es más, hay momentos extraordinarios. Vienen los actores al pueblo, al reino, y entonces a Hamlet se le ocurre lo siguiente. Le pide a los actores que representen la escena del asesinato tal como se le había contado el padre, ¿no? Y que la representen delante del usurpador del trono, su tío, para mirar a ver si cuando la ve el tío reacciona de alguna manera. Entonces así él tiene que la certeza de que lo que le dijo el padre es verdad. O sea que, fíjense, Hamlet es una obra en la que Hamlet se instala en la duda y no actúa porque no le basta la voz del padre. Necesita certeza. Por supuesto, eso tiene una serie de cosas muy positivas, ¿no? La idea de autonomía, de pensamiento crítico inclusive. Pero la base, ¿sí?, es una burla. La obra es una burla a ese aspecto del espíritu cartesiano. Y no de Sotelo. Sotelo no dudaba. Hasta que vino Yago, que es, en el fondo, ¿qué es Yago? Descartes, diciéndole, en el fondo, vos tenés certeza de que no te engaña. Y cuando le instala esa pregunta, lo mató. ¿No? Entonces, Shakespeare, ¿sí?, puede ser leído como un denunciador, ¿sí?, pragmatista, crítico del modelo duda-creencia frente al modelo creencia-duda. Entonces eso es fundamental. Lo otro que aporta muy tempranamente Peirce es que el conocimiento, ¿sí?, en el fondo, la creencia se fija comunitariamente. Porque claro, comunitariamente un individuo por sí solo, frente a la quebradura que trae la duda, no puede fijar la creencia. Necesita, porque el otro siempre puede ser fuente de duda. ¿Sí? Entonces la fijación de la creencia es indisoluble de la comunidad. Entonces, Peirce, los 3 principios de Peirce podrían ser: la creencia no es una representación de lo real, sino que es un hábito, es una regla para la acción. El modelo es el de la creencia-duda, el modelo creencia-duda. La duda solamente es duda si hay razones para la duda. ¿Sí? No hay duda de papel. ¿Y por qué? Tercer principio, porque somos seres diferentes. O sea, los 2 primeros en el fondo descansan en prestar en serio atención a la idea de que somos seres vivientes y ajenos. Ese es el corazón del pragmatismo. Porque, digo, muchas veces cuando se habla de pragmatismo, muchas recepciones del pragmatismo a principios del siglo XX pusieron, a mi juicio, excesiva atención a la teoría de la verdad pragmatista de James, que fue muy popular, fue muy leída, porque James era el mejor de los escritores de todos. No es que no voy a hablar, dije, de James hoy. ¿Por qué? Porque si bien la teoría de la verdad de James tiene cosas que son muy interesantes, y que el mismo James se cansó de aclarar una y otra vez qué es lo que quería transmitir con su teoría de la verdad, sistemáticamente tergiversada por sus lectores. La teoría de la verdad de James, o la que luego desarrolla Dewey, no es el corazón del pragmatismo, para mí. El corazón del pragmatismo son estas ideas que ya estaban en Peirce, ¿sí?, y que luego
desarrollaron los otros. ¿Quién las desarrolló hasta sus últimas consecuencias? Dewey. Dewey es extraordinario. Dewey nació en 1859, es decir, antes de la Guerra de Secesión. Curiosamente, el mismo año que se publicó el origen de las especies de Darwin. Estaba destinado el tipo, ¿no? Y murió en 1952. Es decir, el tipo nació antes de la Guerra de Secesión y murió después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fue testigo del desarrollo de los Estados Unidos en un país periférico al ser una de las dos potencias mundiales. No es que vivió solamente 90 y pico de años, vivió esos 90 y pico de años. Dewey ¿cuánto tengo? Dewey el proyecto político filosófico de Dewey es muy claro. Una buena psicología, para una buena epistemología, para una buena pedagogía, para una buena democracia. Eso es Dewey. Es indisoluble una cosa de la otra. ¿Sí? Psicología, epistemología, pedagogía, democracia. Y lo que hace Dewey en su psicología, Dewey se despliega finalmente en la Universidad de Chicago. Curiosamente, Chicago es tristemente célebre en el siglo XX por los Chicago Boys, pero en el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, la Universidad de Chicago era la más progresista de los Estados Unidos. Con gente como Dewey, como Mead, como Adams, que acompañaban a la consolidación del movimiento obrero en Chicago. James Adams había fundado un colegio para que estudien los trabajadores, una universidad para los trabajadores, donde todos estos trabajaban en Chicago y después iban a dar clases a la escuela que había fundado James Adams, ¿no? Progresismo a full. Dewey se instala en 1894 en Chicago como director de un departamento que le crean para él. ¿Departamento de qué? De filosofía, psicología y pedagogía. Todo junto. Porque para Dewey era indisoluble una cosa con la otra, de la otra. Entonces desarrolla una psicología que involucra una teoría del conocimiento y que conduce a un tipo de pedagogía. Y el tipo, como era pragmatista, tenía que testear sus ideas. Entonces, ¿qué le vende a la Universidad de Chicago? Yo, para hacer mi trabajo, necesito testear prácticamente mis ideas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un laboratorio escuela. Crear una escuela dentro de la universidad para que en la misma praxis de puesta a prueba de mis ideas pedagógicas, trabajar. Y la universidad se lo puso. Y se creó así, dentro del marco universidad, el laboratorio escuela, que fue el fruto de luego las escuelas Dewey que se hicieron por buena parte de los Estados Unidos, parecidas al espíritu de las escuelas Montessori, ¿no? Chomsky estudió en una escuela Dewey. Y Dewey lo que hace es terminar de darle carne a esas, para mí, porque están los persianos que dicen otra cosa. Yo soy más línea, vamos a aclararlo. Me estoy yendo de cuadro. Terminar de darle carne a esas ideas de Dewey, ¿cómo? Dándole más importancia a la biología, a la tradición de Darwin, ¿sí?
Entonces, pensar con las categorías darwinistas lo que había pensado en términos más abstractos, digamos, Peirce. Entonces, lo que defenderá Dewey es que, ¿qué somos? Un organismo en un entorno. Entonces, la unidad para pensar al sujeto de un conocimiento no es ni siquiera el agente, es un agente en un entorno. Un organismo en un entorno. Entonces, no hay algo así, lo que hay situaciones que se establecen. La situación es un organismo fluyendo en un entorno y de pronto ese fluir se interrumpe por una crisis. Se indetermina la situación. No es que se indetermina el sujeto, ni se indetermina el sujeto. Se indetermina la situación del organismo en ese entorno. Y hay que redeterminarla. Entonces, para Dewey, la investigación será el pasaje, es el camino que va de una situación determinada que se indetermina y hay que redeterminar. Entonces, la idea de Dewey es un antiempirista clásico. La experiencia está atravesada por la agencia. La experiencia, no hay algo así como datos de la experiencia. La experiencia está atravesada por la agencia. Y un sujeto de conocimiento está siempre inmerso en una unidad de comportamiento con su entorno. Entonces, la unidad de análisis es la unidad de comportamiento y su posible quiebre. Ejemplos de Dewey, que en realidad lo toma de la psicología de James. La unidad de comportamiento del niño, ver para tocar. Entonces, el niño fluye en el entorno mirando y tocando, mirando y tocando, mirando y tocando. De pronto hay una vela encendida. Mira y toca, se quema. Se quiebra. Se quiebra la situación determinada. Entonces tenemos situación determinada, situación indeterminada. Hay que pasar a la situación determinada. Entonces la investigación tiene este momento lineal. Pero la clave está acá. ¿Y qué pasa acá? Acá hay un movimiento circular. Por eso, como buen hegeliano, la investigación es espiralada. ¿En qué consiste este momento circular? El organismo prueba diversas alternativas de redeterminación. Por ejemplo, vuelve a tocar, se vuelve a quemar. Por ejemplo, se pone un guante y ya no se quema. Por ejemplo, se moja los dedos y no se quema, pero apaga la vela. Pero ensayo y error que determina una nueva situación, que no necesariamente es la misma que antes. Porque según cuál sea el propósito de la gente en cada caso, se determinará una situación. ¿Quiero apagar la vela? ¿Me quiero quemar para jugar? ¿La quiero tocar y que no se apague? Eso no estaba antes. ¿Sí? Entonces la idea de Dewey es la experiencia, la quemazón, ese dato solamente tiene sentido pensando en la agencia del sujeto. Cuando el niño no tiene incorporada la quemazón, esa quemazón es totalmente distinta a la quemazón del niño que quiere quemarse, quiere tener la experiencia de quemarse. Son dos situaciones totalmente distintas, son dos experiencias distintas, aunque aisladamente, si uno quiere, el dato es el mismo. El ejemplo de Dewey es, lo voy a modificar un poquito. Supongamos que estoy en un laboratorio trabajando
concentrado, ¿sí? Y me hace estallar un petardo atrás. Ese sonido del estallido del petardo es la misma experiencia para el que está en el laboratorio que para el que puso el petardo. No. ¿Y por qué no es la misma experiencia? Porque la agencia de ambos es radicalmente distinta y ese dato se inserta para uno es motivo de quiebre de la situación determinada y para el otro es fluir de su situación determinada. Entonces, no es posible pensar en términos de estímulo, procesamiento y respuesta, porque el estímulo ya está procesado por tu agencia previa. Entonces, en todo caso es un reprocesamiento, una reelaboración, pero no hay estímulo no procesado ya por el sujeto agente, que es el sujeto viviente. Bueno, eso por supuesto conduce a una pedagogía del problema. ¿Cómo aprende un niño? ¿Bajando la línea? ¿O dejando que se exprese? Es decir, el modelo enciclopedista o el modelo romántico. Para Dewey, los dos están equivocados porque los dos no entienden, siguen pensando bajo la dicotomía sujeto-objeto. Y no en términos de un organismo en un entorno. El enciclopedista le pone el foco al objeto, el romántico le pone el foco al sujeto. No, se aprende resolviendo problemas. Se aprende, entonces claro, era muy complicada, porque el tipo generaba una serie de experimentos para los chicos para aprender distintas cosas que eran muy caras. ¿Por qué no prosperaron las escuelas Dewey? Y porque eran caras. Y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando los estados tienen que poner plata en la educación. Bueno, por supuesto, eso en Dewey, a diferencia de Peirce y James, aunque James, si bien no escribió sobre política, sí dio algunos discursos, uno de los primeros discursos antiimperialistas que se escribieron en los Estados Unidos después de la invasión de Filipinas por parte de los Estados Unidos. Ahí James da un discurso crítico de esa, diciendo, porque James era la persona más pasional del mundo, y dice, escribe ahí, acabamos de vomitar nuestra Constitución. ¿No? Esos eran los modos de James. Pero ni Peirce ni James pensaron que a su vez su pensamiento tenía que tener un derrotero político fuerte. Dewey todo lo contrario, por lo que dije antes. Entonces en Dewey hay una profunda preocupación por lo político, por ser un intelectual en el sentido sartreano de la palabra, por ser alguien que no fuera un profesor de filosofía confinado en su escritorio, sino saliendo a dar una voz pública, no paraba de escribir en los periódicos sobre los más diversos temas de la hora. Fue candidato a presidente por un partido que nunca fue ni demócrata ni republicano, siempre buscaba una línea más cercana a lo que llamaríamos el socialismo, digamos, ¿no? No le fue bien. Bueno, podría hablar horas de Dewey, pero no lo voy a hacer. Pero siempre fue un defensor a ultranza de lo que él llamaba democracia radical, que involucraba formar a los ciudadanos, el Estado tenía los funcionarios con el fin de que todos los procesos de toma de decisiones estuvieran involucrados con la mayor cantidad posible de actores. Porque la idea de Dewey era que esto se hace mucho mejor colectivamente. ¿No? En las escuelas los problemas, ¿no? los chicos trabajaban colectivamente para resolver los problemas.
Una cosa más. Dewey dice, en su gran libro Experiencia y Naturaleza, la especie humana ha desarrollado una herramienta que le da una ventaja selectiva fenomenal, que es el lenguaje, al que Dewey maravillosa llama la herramienta de herramientas. ¿Y por qué da una ventaja selectiva fenomenal? Porque permite hacer en el terreno simbólico lo que un organismo sin lenguaje tiene que hacer en el terreno físico. Para decirlo de otra manera, con lenguaje podemos trabajar por mundos posibles y no poner el cuerpo en la experimentación. Exponer el cuerpo en la experimentación puede llegar a la muerte. La especie humana ha desarrollado una herramienta que le permite experimentar en el plano simbólico, preservando el cuerpo. Es una herramienta extraordinaria el lenguaje. Entonces, y que transforma el tipo de agentes que somos, ¿no? Eso en general, este foco en el lenguaje que hace Dewey no está en general por los diccionarios muy subrayado. Lo subrayo yo, ¿por qué? Porque yo soy un filósofo analítico. Yo me formé en la filosofía analítica y llegué al pragmatismo vía la filosofía analítica. ¿Vía quién? Vía este señor. ¿Qué pasó? ¿Tengo unos minutos más? Sí. ¿Qué pasó? El pragmatismo en los Estados Unidos llegó a ser hegemónico en las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos. Si uno mira el Journal of Philosophy, las primeras décadas del Journal of Philosophy, textos sobre James, sobre Dewey, sobre Peirce, sobre James, sobre Dewey. Y de pronto eso desapareció. Y el pragmatismo fue olvidado por los departamentos de filosofía estadounidenses. ¿Qué pasó? Llegaron de Europa los exiliados del nazismo. Los miembros del Círculo de Viena, del Círculo de Berlín, los positivistas lógicos, los empiristas lógicos, como me gusta a mí más llamarlos. Que en realidad el sentido de esos círculos era político. Si uno lee el manifiesto del Círculo de Viena, es un manifiesto político, un manifiesto ilustrado. Nosotros tenemos una buena semántica para distinguir las oraciones con sentido de las oraciones sin sentido. Con esto garantizamos desde la filosofía la legitimidad de la ciencia y deslegitimamos toda la paparruchada oscurantista. Estamos en los albores del nazismo, no estaba mal como proyecto. Y además, eran todos socialistas y no eran marxistas. Otro no era. El proyecto era, es más, en el manifiesto dicen, capaz alguno de nosotros se quede en las frías laderas de la lógica, pero el proyecto es este, es político. Esos tipos se tuvieron que exiliar a los Estados Unidos rajando el nazismo. Los Estados Unidos, entre otras cosas, fueron potencia porque les abrieron todas las universidades a todos los científicos y a todos los exiliados. Entonces dijeron, hagan lo que quieran. Algo parecido hizo Perón acá a partir del 45. No importa de dónde vengan. Bueno, eso hicieron los Estados Unidos con los exiliados del nazismo.
Oppenheimer no era exiliado, pero rajó después. Sí. Bueno, y se produjo, avanzando, sobre todo en la posguerra, avanzando el macartismo y la sospecha de comunismo frente a todos, un aplacamiento de los impulsos políticos de los positivistas locos, porque si no perdían el laburo. Se despolitizaron. Y un ocultamiento de la tradición pragmatista, que a esa altura era Dewey y sus acólitos. ¿Y qué era Dewey? ¿Qué tipo de temperamento filosófico había que desarrollar si uno era un dewiano? Y el del intelectual. El de que tenía una voz pública. Todos querían ser Dewey. Eso también se vuelve peligroso, ¿no? Entonces, unos son ocultados, otros son visibilizados, pero a costa de despolitizarse. Y también, ¿qué pasó? Y los estudiantes estaban aburridos de Dewey. A veces los cambios culturales hay que explicarlos por la cosa del aburrimiento. En el sentido de, es probable que ya sea un paradigma adoptado, en el sentido de que ya ningún estudiante de filosofía sentía que podía aportar nada. En cambio venían estos tipos, y aunque sea un aportecito chiquitito, podían hacer. Bueno, esto es más estimulante. Entonces, lentamente se produjo el fenómeno de los estudiantes, ya no elegían como directores de tesis a los pragmatistas, sino que empezaron a elegir a estos que vinieron de Europa. Y se produjo un olvido del pragmatismo a partir de la década del 50 en adelante. Entonces, digamos, sí, en los 60 ya estaban olvidados. Totalmente. Muy en el Journal of Philosophy, a partir de los 50, y van a ver cómo James Dewey no aparece más. Hasta que este señor, un consagradísimo filósofo analítico, profesor de la Universidad de Princeton, la más prestigiosa universidad de los Estados Unidos, analítica dura, termina de desplegar algo que estaba en ciernes ya desde su primer paper. Su primer paper del año 61 es una relación que establece entre Peirce y Wittgenstein. Es un paper sobre Peirce. Pero luego eso no tiene tanta presencia hasta que empieza, una vez ya consolidada su figura como un gran filósofo de la mente analítico, empieza a hacer lo que quiere. Y publica en 1979 su clásico La filosofía y el espejo de la naturaleza, que se convierte inmediatamente en un libro muy leído, muy criticado y muy alabado en Europa, no tanto en Estados Unidos. Recientemente en el archivo Rorty encontramos una carta de Foucault a Rorty, en el año 80, Foucault diciéndole: acabo de leer su libro, es una maravilla, ya lo tenemos que traducir al francés. Generó una fascinación en Europa, en Estados Unidos fue odiado, porque Rorty era un provocador, y lo que hace en la introducción es: los tres grandes filósofos del siglo XX son Wittgenstein, Heidegger. Ahí ya había escosores en los departamentos de filosofía leer esto, pero agregaba Dewey. Entonces, ¿quién es Dewey? Y esa operación de sentido que hace Rorty en ese prefacio le genera 1.500 millones de enemigos. Los analíticos lo odiaron, porque mencionaba Heidegger, los Heidegger y lo consideraban entonces un oscurantista continental más.
Los continentales lo odiaron porque es un superficial analítico más. Y los diunianos lo odiaron, porque los diunianos eran unos pobres tipos confinados en los peores departamentos de filosofía del país, que habían aguantado los trapos todo el tiempo, y de pronto este analítico paracaidista se llegaba a todos los laureles. Entonces lo odiaron todos. ¿Qué hace Rorty? Lo que hace Rorty es mostrarle a la comunidad filosófica mundial, diría yo, de que la filosofía analítica había nacido muerta y en el fondo había nacido pragmatista. Si por filosofía analítica entendemos la consolidación final de esa tradición, que según Dante empieza con Frege, en los Estados Unidos, y cuyo mayor exponente es Quine. Entonces, ¿qué dice Rorty? Si por, esto lo estoy dramatizando yo, si por filosofía analítica, en el fondo pensamos en un movimiento que se consolida cuando llegan todos estos tipos de Estados Unidos, ¿y cuál es el gran primer analítico americano? Quine, un superhéroe de los analíticos. Pero Quine es un golpe definitivo al proyecto de los empiricistas lógicos, ¿no? Entonces, la filosofía analítica nació muerta, o sea, nació matándose con Quine, con Sellars, Quine de Harvard, Sellars de Pittsburgh, y luego con Davidson. Entonces lo que quiere encontrar Rorty es la filosofía analítica vuelve al pragmatismo, pero ya no poniendo en foco en la noción de experiencia, que es confusa, sigue siendo confusa, sino poniendo el foco en la noción del lenguaje. El lenguaje como herramienta, eso ya estaba en Dewey, pero inmerso en toda una cosmovisión, llamémosla, biologicista. Rorty recupera todo eso, pero poniendo el foco, como buen analítico que es, en el fondo, en el sentido de espíritu, en el lenguaje. Entonces, toda la obra de Rorty se le empieza a llamar como neopragmatismo, que puede ser descrito rápidamente como el pragmatismo post-lingüístico. Eso genera una escisión fuerte porque aún hoy los deweynianos clásicos dicen ese es un mal movimiento y los neopragmatistas dicen es el único movimiento y Dewey ya estaba. ¿Sí? Pero hay una disputa ahí fuerte. ¿Sí? Mis amigos deweynianos no me entienden. O sea, no entienden cómo yo soy pragmatista y formo parte de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. No lo entienden. Los analíticos son el mal. Incluso los analíticos pragmatistas son el mal para mis amigos pragmatistas deweynianos, ¿no? Yo no me entiendo. Rorty, en la filosofía del espejo de la naturaleza, contar esta historia, que es una especie de contar la historia antiepistemología moderna como una historia en cuyos héroes son Wittgenstein, Heidegger, Dewey, Quine, Sellars, Davidson. Y en la década del 80, Dewey sigue el hilo Heidegger. Antes el hilo Dewey, Quine, Davidson es un hilo, pero Dewey sigue el hilo Heidegger y entonces agrega los héroes son Heidegger, es Foucault, es Derrida. Esos son los
últimos héroes de la ineludible crítica a la concepción intelectualista e individualista de la modernidad. Eso fue vivido como un escándalo. ¿Cómo junta a todos estos tipos? Y Rorty, consecuente, abandona el lugar de privilegio que era ser profesor de la Universidad de Princeton, se va de Princeton, porque no podía dialogar más con sus colegas analíticos de la Universidad de Princeton. ¿Y quiénes eran? Kripke, David Lewis, no podía hablar más. Se va y nunca más vuelve a ser profesor por elección, ¿eh? No vuelve a ser nunca más profesor de un departamento de filosofía. Deviene profesor de departamentos de humanidades o de literatura. Y lo que empieza a trabajar allí Rorty es ¿qué tipo de intelectual quiero ser? Y en su, para mí, mejor libro, que es Contingencia, Ironía y Solidaridad, ahí defiende su héroe intelectual, que es lo que se llama el inorista liberal. Liberal significa algo muy distinto a lo que significa liberal. Aquí es la idea de liberal en los Estados Unidos, ¿no? Que aquí ya haría progresista, si quiero, ¿no? ¿Qué es el ironista liberal? ¿Cómo define al ironista y cómo define al liberal? El ironista es aquel que sabe que todas sus creencias son contingentes. Hay una cosa muy linda que dice Rorty, y ese es su regalo lewiniana. ¿Qué somos? Somos léxicos encarnados. Y cada uno de nosotros tiene, y siempre es colectivo esto, lo que él llama un léxico último. Son aquellas palabras que nos resultan importantes. Aquellas, dice Rorty, son aquellas palabras con las que identificamos a nuestros amigos y a nuestros enemigos. ¿No? ¿Y qué dice? ¿No? Esas palabras pueden ser, hay como una zona poco densa de ese léxico último que tiene palabritas como verdad, bueno, ¿no? Pero una zona densa que es la que hace el verdadero trabajo, que son palabritas como Cristo, Revolución Francesa, Perón. Esas son las palabras de los que constituyen los léxicos últimos, de qué somos, ¿no? Y este matiz es importante porque no dice, no tenemos, porque dice Rorty, esas palabras cuando no las podemos justificar sino circularmente, ¿no? Por eso son últimas. Pero Rorty no dice tenemos creencias básicas, dice son palabras. Y las palabras tienen un aspecto cualitativo, corporal diría yo, que nuestra identificación es afectiva con esas palabras. No es intelectual, ¿verdad? Ahí está en Rorty esta cosa lewiniana del cuerpo, ¿no? Otra manera de definir el pragmatismo, como a tantas otras corrientes del siglo XX, es una filosofía del cuerpo. Porque somos seres vivos. Entonces Rorty, perdón, me voy de esto, dice que es un ironista, alguien que sabe que su léxico último es contingente y que por contacto con otras personas que defienden, porque ha leído, su léxico último está en crisis. Y quiere autocrearse, es decir, quiere poder decir que el léxico último que sostiene es el léxico último que es suyo, no meramente porque ha sido heredado. Entonces, el ironista está preocupado por la autenticidad, en el fondo. Está preocupado por la autenticidad. Que este léxico, forjar mi propio léxico último o apropiarse del léxico último heredado.
Pero esa es la preocupación del peronista, sabiendo que es contingente. Entonces, ¿qué hace el peronista? Juega con las palabras, busca redescribirlas con el fin de adoptar un nuevo léxico último. El liberal, ¿cómo define Rorty a un liberal? Como aquel para el cual lo peor que le puede pasar, lo peor que se puede hacer, miren lo que voy a decir en este momento en Argentina, vigencia del pragmatismo full. Liberal o liberal, si quieren, es aquel para el cual lo peor que se puede hacer es ser cruel. Ser cruel. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de una filósofa que se llama Sklar, un libro hermoso que se llama Vicios Ordinarios, Ordinary Vices, donde lo que cuenta Sklar es cómo en el Renacimiento, básicamente con la figura de Montaigne y Montesquieu luego, pero básicamente primero Montaigne, hay parte del proceso secularizador que el Renacimiento encarna, involucra que en Montaigne tenemos el primer testimonio de una trastocación del ranking de pecados. Para el mundo medieval, el máximo pecado es la soberbia. No puede ser otro. Poner la crueldad, que ni siquiera figura como pecado, poner la crueldad como lo peor que se puede hacer, es pasar de una moral vertical a una moral horizontal, donde lo que importa es el otro, no la mirada del Padre. Entonces, en Montaigne aparece la crueldad, que en Montaigne muy interesantemente, también muy interesante para cosas muy contemporáneas, muchos de los ejemplos de crueldad es crueldad hacia los animales. Entonces, Rorty toma esta idea de Sklar. Bueno, ¿qué es ser un liberal? En el sentido progre de la palabra. Es ser que pone al tope del mal, del vicio, del pecado, la crueldad. Eso genera ciertas políticas públicas y desentierra otras políticas públicas. Y Rorty, claro, a diferencia de Montaigne, como es un filósofo analítico, hace una observación extraordinaria y hermosa. Hay un modo de ejercer la crueldad que solamente puede ser padecida por los seres humanos. Porque uno puede ejercer crueldad con un animal. Pero hay un modo de la crueldad cuyas víctimas solamente son humanos. ¿Cuál es ese modo? Rorty dice la humillación. ¿Y cómo define la humillación Rorty? Es el de minusvaler las palabras que le importan al otro. Es un tipo de crueldad que solo, ¿no?, minusvaler las palabras que le importan al otro. Eso es humillar. ¿Sí? Entonces, para el liberal, la política tiene que estar guiada por la eliminación de la crueldad y la eliminación de la humillación. Eso genera ciertas políticas públicas. Por supuesto, Rorty es consciente, y eso es un lío, que la política siempre tiene un costado cruel, porque siempre hacer política involucra minusvaler ciertas palabras, ¿no? El tema es la frónesis, digamos, de ese ejercicio de, si quieren, la minusvalía, y lo más importante, ¿en virtud de qué? Por eso Rorty dice,
¿Se puede ser ironista y liberal a la vez? Es un problema, porque el ironista juega con las palabras. Y entonces es potencialmente humillador. Entonces Rorty dice, el proyecto ironista de autocreación personal no puede ser motivo de configuración de políticas públicas. Esto es el terreno privado. La política pública solamente tiene que guiarse por el fin de evitar la crueldad de la humillación. No puede nunca guiarse por la autocreación de alguien. ¿Sí? Eso tiene que quedar en el terreno privado, ese juego. Lo cual no quiere decir que para modificar las políticas públicas cuando se identifica la crueldad, porque como dice Rorty, ¿qué es entonces? ¿En qué consiste el progreso moral? El progreso moral consiste entonces en ver lo que antes no veíamos como cruel, ahora verlo como cruel. ¿Y cómo se hace eso? Rorty dice, ¿con razonamiento? No. Con metáforas. Con metáforas, con aspecto poético creativo del lenguaje, es que podemos ver la crueldad donde antes no la veíamos. La metáfora es un ruido disonante que logramos que se literalice. Decir, a fines del siglo XIX, que una esposa se quede en su casa lavando los platos es cruel, era una metáfora. Ahora, no suena metafórico, no chirría decir eso, como cruel. Esto es un fenómeno en su casa ahí con los chicos, como cruel. Decir eso en el fin del siglo XIX era una metáfora, era un ruido no conocido, diría Rorty. Como ruido. Hoy no. ¿Qué pasó? Se literalizó esa metáfora. Pero Rorty dice en otro artículo, ¿cuál es la diferencia entre Dewey y Heidegger, el segundo Heidegger? Los dos ponen el foco en la poiesis, en la creación, pero hay una diferencia política. Para un pragmatista, lo mejor que le puede pasar a una metáfora es literalizarse, es volverse terreno común. Para Heidegger, lo peor que le puede pasar a una metáfora es literalizarse, porque pierde su sustancia, pierde su poder, ¿no? Para Rorty ese es un gesto elitista, ¿no? Eso es un gesto de elitismo, ¿no? Entonces, si el progreso moral es eso, entonces el progreso moral depende del uso metafórico. Ahora, el ironista, a los fines de su búsqueda de autenticidad, es un productor de metáforas. Pero el revolucionario político también es un productor, o puede ser un productor de metáforas. ¿Sí? Entonces el problema no es que, la metáfora o la poiesis queda en el terreno privado y entonces ¿cómo? No. No hay que confundir. Para Rorty, esos dos usos de la agencia poética, ¿sí?, son usos con fines distintos. Lo que no hay que hacer es confundir los fines. ¿Se entiende? Todo esto ha sido muy discutido. Pero a mí me parece que el pensamiento de Dewey, en particular el pensamiento de Rorty, con estos lineamientos finales que muy someramente esbocé, dan herramientas muy interesantes para pensar los tiempos actuales, donde, como dijo Martín Cohen, la crueldad está de moda, donde el mismo presidente de la Nación no tuvo problema en decir sí soy cruel en un discurso hace poco. Me imagino a Rorty escuchando eso, ¿no? Una vindicación de la crueldad como modo de hacer política, ¿no? Por suerte Rorty, bueno, por suerte para nosotros no tenerlo más es triste,
murió en tiempos de Bush, en 2007. El obituario lo escribió uno de sus grandes amigos, que fue Habermas, con el cual discrepaba muchísimo, pero fueron grandes amigos, como fue gran amigo de Derrida también. Y Habermas escribió el obituario, y en el obituario Habermas cuenta que Rorty en un mail, como tantos de mails que me mandaba puteando a Bush, al pasar me decía, te cuento que tengo la misma enfermedad que mató a Derrida. Tengo cáncer de páncreas. Y mi hija me dice que eso nos pasa a los que leemos mucho radio. Es un chiste en el medio. Juan me dice, me estaba dando esa noticia y me hace ese chiste que hacía el murió en tiempos de Bush y yo creo que aún así nunca hubiera imaginado los tiempos actuales en su país, así como nosotros, al menos yo, no puedo creer los tiempos actuales en el mío. Pero me parece que estos autores, especialmente Dewey y Rorty, que fueron pragmatistas con una preocupación por lo político, son autores que hay que valorar. Una cosa final, déjenme decir, también de vigencia actual. Rorty escribió 3 libros, y con esto cierro. Esto es lo más polémico para mí de su obra. Pero Rorty escribió 3 libros: Contingencia, Ironía y Solidaridad, la filosofía del espejo y la naturaleza, Contingencia, Ironía y Solidaridad, y Allí in Our Country, Forjar nuestro país, así se publicó. Y después un montón de volúmenes de papers, muy extensa su obra. Si uno colecta todos sus papers, son como 10 libros. En Forjar nuestro país, Rorty hace una crítica a lo que él llama la izquierda cultural. En defensa, yo siempre a mis estudiantes yo les decía, ahora lo digo menos, pero yo así cuando daba seminarios sobre Rorty, mis primeras palabras eran, les voy a demostrar que Rorty es el filósofo peronista. No lo voy a hacer acá. Pero una defensa de la izquierda ligada a los problemas económicos, como base, a los problemas de los trabajadores, con vínculo con los sindicatos. A Rorty le parecía, en el fondo su padre era trotskista, entonces en el fondo él era marxista-leninista, aunque por supuesto renegaba todo. De hecho renegaba porque de niño tenía que ir al colegio con la comida que le daban los padres y no podía comer la comida del colegio porque los padres tenían miedo que un sicario stalinista matara al nene con comida envenenada del colegio, porque era el presidente del partido trotskista. O sea, se nació ahí en ese mundo. Entonces, es muy por supuesto, muy anti-stalinista y muy crítico del marxismo, pero en el fondo tiene esa base marxista-leninista de back to class politics, así se llama el artículo de volvamos a la política de clase. Volvamos a poner el foco de nuestra vida política primero en la economía y en el problema de la redistribución y no tanto en el problema del reconocimiento. El reconocimiento está muy bien, pero si no va acompañada por una política redistributiva, puede ser un cóctel explosivo. Y en Forjar nuestro país, Rorty se hizo famoso cuando ganó Trump, ya había muerto, hacía mucho Rorty, porque una scholar rortiana se acordó de que hay un pasaje en Forjar nuestro país donde, de alguna manera, Rorty anticipó el triunfo de Trump. Porque ¿qué decía Rorty en ese pasaje? Decía, la izquierda, bien preocupada por el reconocimiento a las minorías,
negras, mujeres, homosexuales, etc. Olvidó a los trabajadores blancos pobres en nuestro país. Y el día de mañana va a aparecer un matón que va a conquistar el resentimiento de esos trabajadores varones blancos pobres y les va a hacer creer que los problemas dependen de que se les dio reconocimiento a otras minorías. Y entonces todas esas conquistas van a ser arrasadas. Más vigencia del pragmatismo que eso. Con esto termino.